Quiero hacer unas reflexiones sobre la intervención que hizo el señor ministro de Hacienda durante la discusión del presupuesto del 2024 que se dio en el Congreso de la República durante esta semana. En vivienda sucede lo mismo. El gobierno pone los subsidios. Las viviendas las construyen los privados. Acierta el ministro cuando afirma que la vivienda social de Colombia la construyen los privados, las constructoras privadas, como también acierta cuando dice que el esfuerzo del gobierno nacional de otorgar subsidios que salen del presupuesto general de la nación lo usan los hogares para comprar la vivienda. Dos afirmaciones que son ciertas. Quiero complementar la primera. Las constructoras que hacen la vivienda de interés social en Colombia son 835 aproximadamente constructoras que además el 92% son medianas, pequeñas y microempresas que generan más de 1,5 millones de empleos directos, que además demandan insumos de 32 subsectores de la cadena y de las cuales dependen además 300.000 micronegocios, cuya subsistencia depende de la construcción de vivienda. Y entonces los privados son los que quieren solo construir en las grandes ciudades, solo quieren construir en Bogotá. En lo que no acierta el ministro es en afirmar que en estas constructoras solo les gusta construir en Bogotá, porque lo que sí es cierto es que en este momento se desarrollan proyectos de vivienda social, o digamos, cuando se podía construir, se estaba haciendo en más o menos 230 municipios de Colombia. Ahora bien, es importante también hacer una reflexión. ¿Cuál es el problema de que las familias que quieran tener una vivienda vivan en Jamundí o en Cali o en ciudades capitales o en ciudades intermedias o en municipios aledaños? Ahí también hay hogares que ganan hasta 2 salarios mínimos de ingreso, que tienen derecho a tener una vivienda digna, que tienen derecho a acceder al subsidio, que incluso votaron por el cambio y ahora de alguna manera se rechazan porque se afirma que no deberían ser objeto de la política. ¿Cómo es la distribución de los subsidios y cómo es la distribución de las viviendas a dónde va a llegar ese subsidio? Es muy importante que el ministro conozca algunos análisis que han hecho expertos, la academia, el mismo Departamento Nacional de Planeación, que muestra cómo el 75% de los subsidios de Mi Casa Ya ha llegado a hogares hasta de 2 salarios mínimos de ingreso. En Mi Casa Ya se han desembolsado subsidios en más de 300 municipios. Y otro tema, 82% de lo que se ha desembolsado en Mi Casa Ya ha llegado a hogares conformados por madres cabeza de familia. La responsabilidad de la recuperación económica es de los constructores, que son los que ponen las viviendas. La reactivación económica del país está en cabeza del ministro de Hacienda, está en cabeza quien debe garantizar un entorno adecuado, sobre todo de confianza, para que el sector privado y los sectores productivos participen de la reactivación, pero siempre y cuando el gobierno nacional, y en este caso, hablando de economía, directamente con la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, de las condiciones para que se dé la reactivación. Esto no le corresponde solo al sector privado. Y oyendo la intervención del ministro, pues lejos estamos de un entorno de confianza para que los privados puedan, como lo han hecho históricamente, comprometerse con la reactivación del país. Es muy importante entender el papel de cada uno y quién debe lanzar o dar las primeras condiciones para hablar de reactivación. Y la banca, esa misma oligopólica, es la que hace el cierre financiero. Solo una claridad conceptual. El cierre financiero, ministro, que logran los hogares, lo hacen gracias al subsidio. Claro que necesitan un crédito del sector financiero, pero además ellos hacen el ahorro de su vida. Es el ahorro más importante que hacen los hogares para poder acceder y ahí sí lograr el cierre financiero para comprar su vivienda, su primera vivienda, cuando lo hacen por subsidio. Ministro, las consecuencias de posiciones como la que usted expresó en el Congreso de la República es que se han triplicado desde que arrancó este gobierno los desistimientos de compra de vivienda de interés social. Los hogares perdieron la confianza, el sector privado perdió la confianza. Es muy importante, aunque ya el daño está hecho, retomar el camino para ver si en algún momento Colombia vuelve a ser un país de vivienda digna para los hogares colombianos.